El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Trágicos disturbios con indígenas, 1 muerto y 2 heridos. Se reanudan diálogos, indígenas piden más garantías. Zambra en la Cámara por presencia de líderes indígenas. Puente aéreo con zona de conflicto en el Cauca para trasladar enfermos. 25.000 venezolanos rompen barreras y cruzan hacia Colombia. La Cámara rechaza objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria para la JEP. Secretario de Estado norteamericano llama a presidente Duque para lucha antidrogas. Embajador de Estados Unidos interviene en apoyo a objeción presidencial sobre función de JEP en extradición. Escandaloso robo en servicios. Emergencia en el Valle por invierno. Rusia dice que Colombia interpretó mal cartas sobre Venezuela. Guaidó pierde inmunidad parlamentaria. Con la presentación de la nueva colección de la diseñadora Silvia Cherasi, se da inicio a la tercera versión del Bogotá Fashion Week 2019. Al final de la misión los espero con las románticas creaciones de la barranquillera. Los espero en breve. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Proponen una demanda contra los promotores de la minga indígena. 2. Conteo regresivo para definir la suerte de la AAA. 3. Polémica solicitud del senador Iván Cepeda a la Corte Suprema de Justicia. Y tengo ñapa. El expresidente Juan Manuel Santos terminó matando 2 pájaros en un solo libro. 1, 2, 3 y mi ñapa ganadora al cierre. Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. Es tensa la situación en el Cauca tras una jornada de enfrentamientos entre la fuerza pública y los indígenas en la vía panamericana. Uno de los manifestantes murió, otro resultó herido, al igual que un uniformado. El bloqueo en la Panamericana cumple 22 días y aún no se vislumbra un acuerdo. Dicen los comuneros que estaban en el sector del túnel, municipio de Cajibío, que se escuchó un rafagazo y Seferino Yunda Camayo, de 19 años de edad, cayó al piso con una herida de arma de fuego en su abdomen. Decir al gobierno nacional que no se va a caer así y nosotros vamos a seguir exigiendo nuestros derechos. Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron hasta el lugar para recoger elementos que ayuden a esclarecer la procedencia de los disparos que causaron la muerte al joven comunero indígena. Exigimos claridad tanto en los disparos que hubo dentro del territorio. Eso nosotros exigimos al Estado colombiano que la fuerza pública no siga atropellando a nuestra comunidad indígena. Durante las refriegas, este bus fue impactado con varias papas bomba, pero fue apagado por uniformados de la policía, quienes también evitaron la incineración de este camión que transportaba cerdos. El día 22 termina con los corredores viales bajo el control de los manifestantes, quienes siguen insistiendo en la no participación de hombres armados durante los enfrentamientos. Y tras la reanudación de los diálogos entre las comunidades indígenas y el gobierno, los promotores de la minga pidieron al Ejecutivo más garantías para la protesta. Los bloqueos fueron levantados parcialmente para el ingreso de la Comisión del Gobierno Nacional. El CRIC se retiró de la zona luego de 2 horas de retraso de la ministra del Interior por mal tiempo. Luego, hacia las 2 de la tarde, se reunieron y una primera petición de los indígenas fue generar mayores garantías de seguridad en la minga. Y vamos a ver si la ministra nos brinda garantías para seguir este diálogo, ¿sí? Por su parte, el gobierno nacional señaló que la fuerza pública permanece en las zonas de concentración para garantizar la seguridad, así como evitar nuevos bloqueos en la vía alterna. Y en la jornada de hoy se pidieron garantías de ambas partes. Mañana continuaremos con un comité de garantías y derechos humanos. ¿A qué hora se va a reiniciar? Sobre las 10 de la mañana. Ministra, ¿a qué se va a comprometer el gobierno? Bueno, seguimos en las conversaciones por ahora, de parte y parte se está hablando de garantías para poder continuar con la conversación. Mientras tanto, centenares de conductores, habitantes a zonas aledañas al bloqueo y viajeros sigan afectados. Por nosotros no tanto, por los clientes. Los clientes, tengo que cumplir a los clientes con entregar y todo, estamos todos embalados por aquí. Mondomo fue el sitio escogido por ambas comisiones tras 5 días de ruptura de diálogos en la mesa técnica instalada en la vereda Mandivá. Mientras tanto, en el Congreso se presentó un nuevo enfrentamiento entre el partido de gobierno y la oposición por la minga indígena.
Cuando los líderes de la minga indígena pidieron ser escuchados en la Comisión Primera de la Cámara, la representante Margarita Restrepo del Centro Democrático pidió la palabra y se armó la zambra, pues la oposición le respondió. Con el terrorismo no se dialoga, y menos cuando infiltran a los indígenas para eso. En este Congreso, en un gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se escuchó a los paramilitares, a Salvatore Mancuso, a Báez, a Izaza. Qué lástima, qué tristeza la que me da a mí y a mucha de la gente que está aquí. Ver este espectáculo cuando deberíamos era estar escuchando a los indígenas de la minga. No pueden las mentiras reemplazar los debates, reemplazar en los debates la argumentación. Podemos discutir todo, pero en ese sentido no. El líder indígena habló por 10 minutos. Ustedes están armados interiormente, así nunca va a haber paz. Y nosotros estamos reclamando paz en nuestros territorios. Al final los congresistas se comprometieron con una audiencia pública para escuchar a los líderes de la minga. Las fuerzas militares colocaron en funcionamiento un puente aéreo entre Cali, Popayán y Pasto para garantizar el suministro de medicamentos a los municipios afectados por el bloqueo de la Panamericana. 358 personas han sido transportadas en 16 vuelos humanitarios realizados por el ejército entre Popayán y Cali, la mayoría para recibir atención médica que no podían aplazar, como diálisis, quimioterapias y cirugías. Las aeronaves militares también transportaron insumos médicos desde Cali hacia Pasto y Popayán. Ha habido apoyo muy importante de la Fuerza Aérea, particularmente en dos elementos que eran tal vez los más críticos a anticipar. Uno tiene que ver con líquidos para diálisis y el otro tiene que ver con oxígeno. Varias personas transportadas por el ejército denunciaron que los centros médicos en Cali no los atendieron por llegar unas horas tarde, sin tener consideración por la situación de la carretera. Agobiados por el desespero de no encontrar alimentos y medicamentos en su país, miles de venezolanos cruzaron el puente Simón Bolívar a pesar del bloqueo impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro. Los apagones, la falta de alimentos y medicamentos han obligado a los venezolanos a llegar a Cúcuta utilizando las trochas porque los puentes están cerrados por orden de Nicolás Maduro. Hoy no lo pudieron hacer porque el río Táchira creció debido a las lluvias, entonces tomaron la determinación a la fuerza de cruzar por el puente Simón Bolívar, pasando por encima de los contenedores y La Guardia. Esta joven venezolana pasó en el tiempo límite para dar a luz a su hijo en el hospital de Cúcuta. He tenido dolores desde anoche, pero anoche no había luz en Rubio, no hay nada. Estamos en incógnita y yo vivo muy lejos. Y aquí lo que tengo son familiares por mi esposo. El caos se apoderó por momentos en el puente Simón Bolívar por la cantidad de venezolanos que querían pasar en ambos sentidos. Niños y ancianos los más afectados. Ofendida porque yo llegué temprano y le dije al Guardia Nacional que me pasara, que me hiciera el favor y me pasara porque yo venía a comprar los pañales. El niño me dijo que no. Me dijo que no, me vio con el bebé y me dijo que no. Y de regreso, imagínate, los colombianos son los que nos están apoyando. Ellos no, ellos prefieren que pasemos por la trocha, que está el río prácticamente hondo. Yo con el niño, muchos niños, muchas mujeres con bebés. Yo soy una mujer de la tercera edad y nos sentimos indignados de ver que los mismos guardias nacionales de allá de Venezuela nos maltraten. Responsabilizo al usurpador Maduro por lo que le pueda llegar a suceder a toda la población que está transitando diariamente entre los dos países. Por la presencia de los contenedores en los puentes, el paso de los venezolanos hoy fue lento. Sin embargo, la cifra aumentó y supera los 25.000 ciudadanos que llegaron a nuestro país en busca de alimentos y medicamentos. La subcomisión de la Cámara radicó la ponencia de rechazo a las objeciones a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz. Las objeciones parecen naufragar en la corporación. 5 de los integrantes de la subcomisión de la Cámara firmaron la ponencia de rechazo de las objeciones presidenciales. Estamos reiterando que estas son objeciones de inconstitucionalidad, no de conveniencia, que atacan una sentencia judicial. Señalamos que aprobarla sería una violación a la separación de poderes porque se refieren a temas que ya fueron decididos por la Corte Constitucional de manera específica. Mi obligación legal es de inmediatamente ponerlo en el orden del día porque hace parte de un trámite especial de fast track, como lo dijo la Corte Constitucional.
El partido de la U anunció que sus 27 parlamentarios también rechazarán las objeciones. La decisión creo que le ayuda más bien al gobierno a que se concentre en resolver los problemas de la minga, el plan de desarrollo y una gran cantidad de necesidades y de expectativas que el pueblo colombiano está esperando que se resuelvan. Para el próximo lunes, el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, convocó a la plenaria para votar las objeciones. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo sostuvo una conversación telefónica con el presidente Iván Duque sobre los proyectos que se adelantan en la lucha antidrogas. Por medio de un comunicado, el Departamento de Estado destacó que la estrategia está enfocada en aumentar la erradicación y las operaciones contra las redes de narcotráfico. En una reunión privada con varios miembros de la Cámara de Representantes, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, manifestó su apoyo a la objeción presidencial sobre funciones de la Justicia Especial para la Paz en lo que se refiere a la extradición. Kevin Whitaker invitó a un desayuno privado a los miembros de la subcomisión de la Cámara de Representantes que estudió las 6 objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP. En el encuentro que fue privado, el embajador planteó algunas inquietudes a los parlamentarios, específicamente sobre la extradición que fue objetada por el jefe de Estado. Yo presumo que esas son las inquietudes que tiene todo este tema de cooperación con el gobierno estadounidense, pues debe tenerse en cuenta también. CMI conoció que al interior de la Corte Constitucional también hay molestia por una invitación a una cena que hizo el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, a los magistrados del Alto Tribunal, donde se hablaría de las objeciones presidenciales. Algunos magistrados estuvieron de acuerdo con la invitación. Un incendio forestal ha consumido más de 1.700 hectáreas de bosques en el Parque Natural de Los Catíos, ubicado entre Chocó y Antioquia. Las llamas, que han consumido 1.788 hectáreas de las 76.000 que conforman el Parque Natural Los Catíos, se originaron, según las autoridades, en las quemas que realizan colonos en esa zona ubicada en Chocó y Antioquia, al lado y lado del río Atrato. Básicamente por quemas que se hacen en zona aledaña al parque para el establecimiento de cultivos como arroz, maíz y cultivos de pan coger. El fuego, que en algunos sitios llega a los 8 metros de altura, ha sido imposible de controlar por 30 operarios y voluntarios que fueron enviados al sitio. Son aproximadamente 1.800 hectáreas al interior del parque y en la zona amortiguadora unas 3.600 hectáreas. La mayor afectación al parque, declarado Patrimonio de la Humanidad, ha sido sobre las palmas, la fauna única en el mundo y la vegetación que controla las inundaciones. Para recuperar un ecosistema como el de Los Catíos, Parques Nacionales Naturales estima que se requieren unos 25 años. Hay alarma entre las autoridades en Bogotá por el robo excesivo de servicios públicos. Son millonarias las pérdidas por conexiones fraudulentas para hurtar energía, gas y agua. Detrás de contadores de gas, medidores de agua y postes de luz se esconden pérdidas millonarias por cuenta de conexiones fraudulentas. En el Codensa al año pierde 80.000 millones de pesos. 40.000 millones de pesos al año. 11.000 millones de pesos anuales. El fraude que tienen alerta a las autoridades es el de gas. El robo de este combustible está disparado. Por conexiones ilegales se roban 2,5 millones de metros cúbicos que fácilmente alcanzarían para abastecer 3 mosqueras. Se están conformando bandas alrededor del servicio público. Contrario al imaginario, no es en los sectores vulnerables donde más se presentan estos hurtos. La fuga en la mayoría se concentra en grandes consumidores, industria y comercio. Industrias, moteles, lavadero de automóviles. Quienes desafortunadamente tienden a hurtar más energía son algunas industrias que están en la ilegalidad y que son plastiqueros o hieleros o parte de procesamiento de alimentos. Estamos en la localidad de Ciudad Bolívar y en este momento vamos al barrio Divino Niño, a una empresa de plásticos donde presuntamente se están robando la luz. Lo que pasa es que venimos con una orden para hacer una inspección al medidor de la energía, ¿listo? De cada 10 suspensiones, el 90% son reincidentes. Codensa ha disminuido el hurto de luz con un número de cuadrillas en calle que detectan el robo en tiempo real, y en el caso del acueducto se han detectado 8.000 conexiones fraudulentas y reposan más de 130 denuncias en la Fiscalía. Para las empresas de servicios públicos faltan dientes para perseguir este delito, pues pese a las pruebas contundentes, por cada 100 millones de pesos que se roban, solo 10 logran recuperarse. En el Valle, las fuertes lluvias provocaron emergencias en Cali y en el municipio de Roldanillo.
En la tarde del martes, la capital del Valle del Cauca volvió a sufrir por una torrencial tempestad. La fuerte precipitación colocó en emergencia el centro, oriente y norte de la ciudad. Hay 16 árboles caídos. Uno de ellos golpeó a un niño que fue remitido a un centro médico donde es atendido. Las calles de la ciudad, especialmente al norte, colapsaron debido a las inundaciones. El cuerpo de bomberos realiza un barrido a esta hora para establecer la magnitud de la afectación. Mientras tanto, en Roldanillo, al norte del Valle del Cauca, un fuerte aguacero causó el desbordamiento de 2 ríos. Según el reporte del cuerpo de bomberos, 11 viviendas resultaron afectadas y no hubo muertos ni heridos. Los bomberos han señalado que las inundaciones son causadas por las fuertes lluvias y la saturación del alcantarillado. El Partido Liberal anunció esta noche que el exsecretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, será su candidato a la alcaldía de la capital del país. Esta noche, en casa del expresidente César Gaviria, el Partido Liberal anunció a Miguel Uribe como su candidato a la alcaldía de Bogotá. Miguel Uribe Turbay fue secretario de gobierno de Enrique Peñalosa. En la reunión con ediles, concejales y representantes a la Cámara por Bogotá, el Partido Liberal escogió a Miguel Uribe entre 4 nombres después de analizar sus hojas de vida. El candidato escogido por el Partido Liberal podrá hacer coaliciones, según lo manifestado en la reunión que presidió el expresidente de la República, César Gaviria. 382 personas fueron capturadas en una redada contra el microtráfico. Los expendedores de droga camuflaban los estupefacientes en dulces, medicinas y hamburguesas. En un operativo realizado en 18 departamentos del país, las autoridades capturaron a 328 expendedores de droga que operaban especialmente en entornos escolares. En Bogotá fue capturado alias James, quien según la Fiscalía sería uno de los principales expendedores de droga en el centro de Bogotá, afectando a las universidades de dicho sector. Las autoridades documentaron que alias James vendía la droga en sobres que daban apariencia de ser dulces o medicamentos. Y ustedes podrán ver que dentro de estos productos, por ejemplo en este caso, aparecen cachitos de marihuana. En Barranquilla, los investigadores también dejaron en evidencia una red que enviaba droga en domicilios de hamburguesas. El estupefaciente iba escondido entre papeletas que simulaban ser la sal del producto alimenticio. Los detenidos responderán por delitos como tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. La Contraloría General detectó 300 irregularidades que están afectando a las comunidades de 15 municipios ubicados en zona de influencia de Hidroituango. Las 300 irregularidades denunciadas por la Contraloría General fueron detectadas en un recorrido por 15 municipios ubicados en zona de influencia de Hidroituango en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre. Irregularidades en la salud de los afectados, otra con la imposición de condiciones en los planes de retorno, otras que tienen que ver con los subsidios o con las ayudas que están dando por parte de PM. La Contraloría investiga fiscalmente no solo al proyecto en general, sino el uso dado a $1 billón de pesos destinados para atender la emergencia. $1 billón de recursos dispuestos para atender el componente social. Las irregularidades descubiertas fueron trasladadas a la Procuraduría para las correspondientes investigaciones. Las fuertes lluvias que cayeron sobre Bogotá en las últimas horas provocaron aparatosos accidentes de tránsito en varias zonas de la ciudad. El hecho se registró en la avenida Suba. Un articulado embistió con fuerza al otro, dejando como saldo 14 personas heridas. Los lesionados fueron trasladados a la clínica La Colina. Al parecer, ninguno revestía gravedad. De otro lado, en la avenida Circunvalar se registró otro hecho que colapsó el tráfico. Se trata del volcamiento de un vehículo, al parecer adscrito al ejército. 2 personas resultaron atrapadas. La avenida Circunvalar, por cuenta de este accidente, estuvo bloqueada por varias horas. Con apoyo de las autoridades se cumplió el desalojo de varias familias que habitaban el antiguo Hospital San Juan de Dios, ubicado en el centro de Bogotá. Detengan eso hasta que hable con la abogada. Los extrabajadores del complejo hospitalario, que llevan más de 15 años habitando estos predios, fueron sorprendidos por el ESMAD y las autoridades distritales. Hoy nos están desalojando a la fuerza, no me dejan entrar a buscar mis cosas. No les han pagado sus sueldos, los echaron injustificadamente. Según la alcaldía, el desalojo obedece a una expropiación por vía administrativa ordenada en el 2015 y que hace parte del proceso para rehabilitar el hospital.
La empresa de renovación urbana ni el distrito tenía pasivos laborales ni pensionales con los trabajadores o los extrabajadores del Hospital San Juan de Dios. Esas acreencias eran con la Fundación San Juan de Dios y tenemos los certificados de paz y salvo. El plan de la administración Peñalosa es construir en lo que era el San Juan de Dios una nueva sede del Hospital Santa Clara. La plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto que entrega una política pública para los vendedores ambulantes, conocido como la Ley Empanada. Con empanadas en mano, la autora de la iniciativa, la representante del partido Mira, Irma Luz Herrera, aseguró que el proyecto entrega los instrumentos necesarios para que los vendedores ambulantes del país sean tratados dignamente. Rusia aclaró que Colombia malinterpretó la carta enviada por el Parlamento ruso al Congreso colombiano sobre Venezuela. A través de una declaración en la agencia estatal Sputnik, la embajada rusa en Bogotá afirmó que Colombia interpretó mal la carta de Rusia sobre Venezuela. La carta lo que refleja la posición del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa y la mala interpretación que ha hecho Colombia de la misma es una pena para nosotros. El pasado 29 de marzo la embajada remitió al Congreso colombiano una misiva en la que afirma que el uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros estados que respaldan a la oposición será interpretado por el Consejo de la Federación Rusa solamente como un acto de agresión. Esta carta desató la reacción del gobierno colombiano al calificar el hecho como un error por parte de Rusia al verlo como un tema geopolítico. Ante el revuelo causado por las afirmaciones, el gobierno y parlamento rusos explicaron que la carta no representa una amenaza y que es tan solo un intercambio de ideas y por eso fue remitida directamente al Congreso colombiano y no al gobierno de Iván Duque a través de los canales diplomáticos. El parlamento ruso también aclaró a través de un comunicado que en ningún momento se pone en tela de juicio el derecho soberano de Colombia a actuar en el escenario internacional. La oficialista Asamblea Constituyente de Venezuela le retiró la inmunidad parlamentaria al autojuramentado presidente interino Juan Guaidó. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la aprobación de este decreto, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. El órgano chavista ordenó seguir el juicio contra Juan Guaidó, una decisión que le da luz verde al gobierno de Nicolás Maduro para arrestar en cualquier momento al líder opositor, que ahora tendrá que someterse a la justicia ordinaria. Antes de iniciar la sesión, el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, emuló cuando el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, dejó ver una lista que decía 5.000 tropas a Colombia, al llegar con una carpeta en la que decía allanamiento JG, en referencia al retiro del fuero de Guaidó. Por su parte, Rusia reiteró que se mantendrá en Venezuela el tiempo que sea necesario para garantizar la paz y la seguridad en el país petrolero. En su nueva exhortación apostólica publicada con el nombre de Cristo Vive, el Papa Francisco respaldó los derechos de las mujeres en el mundo, pero rechazó las propuestas de grupos feministas. El documento, inspirado por el Sínodo de Obispos de octubre pasado, también hace referencia a una iglesia abierta para escuchar los cambios que piden los jóvenes por los escándalos de abusos sexuales. El gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, proyecta un crecimiento de la economía de 3.5% para este año. La cifra económica del... El gerente hace una apreciación de un crecimiento del 3.5% para este año 2019, una valoración que está muy cercana al discurso que ha dado el Fondo Monetario Internacional. El informe asegura que la inflación estaría entre 3 y 3,2%. El fenómeno del Niño no se ha materializado como en la historia ha ocurrido en Colombia. Es muy probable que la inflación esté muy cercana al 3% al final del año. Y ve un déficit entre exportaciones e importaciones cercano al 4%. Y ha sido una variable que en la historia nos ha dolido, nos ha mostrado como un país vulnerable quizás a los precios de las materias primas. La Iglesia, el Ejército y la Policía son las instituciones en las que más confían los colombianos. Según la encuesta, el 73% de los encuestados no confía en sus vecinos, el 83% no confía en el sector privado y el 86% no confía en el Estado. El tema de confianza es un tema del país. El 34% tiene cero confianza en los partidos políticos tradicionales, 30% tampoco cree en nada en los partidos y movimientos sociales y 27% no confía en los sindicatos. Nuestras iniciativas, nuestro trabajo y cooperación se enfoca principalmente en las zonas rurales. La Iglesia con un 34,4%, el Ejército con un 25% y la Policía con 20,6% son las de mayor confianza. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,15% a 1.579 puntos. La acción del BBVA Colombia fue la que más subió, con una valorización de 1,79% a 285 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más cayó, con una pérdida de 2,50% a 273 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecolcap, al movilizar más de 24.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.143 pesos con 36 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.915 pesos y la venden en 2.955 pesos. Un euro cuesta 3.524 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en 91,65 centavos de dólar. El azúcar se transó en 12,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $62,52. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $69,57. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.440 pesos. Colombia goleó esta noche 8-1 a Bolivia y sumó su segundo triunfo en el Mundial de Fútbol de Salón o Microfútbol que se disputa en Argentina. Ya regresamos. Los nuevos talentos del diseño se tomaron las pasarelas del Bogotá Fashion Week 2019. Después de comerciales los espero con la original presentación de estos nuevos diseñadores. Los espero desde Ágora Centro de Convenciones de Bogotá. Hola, muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Los saludo desde Ágora, Centro de Convenciones de Corferias, porque hoy se da inicio a la tercera versión del Bogotá Fashion Week 2019, un programa liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Y también les cuento que la encargada de abrir estas pasarelas fue la diseñadora colombiana Silvia Cherasi. Ella la tildan algunos de ecléctica porque en sus diseños plasma la dulzura de una bailarina de ballet, pero también la fuerza de una estrella de rock. Una colección llena de romanticismo y de contrastes. Así presenta Silvia Cherasi Poeticus, diseños con piezas asimétricas pero con la elegancia que caracteriza a la barranquillera. La colección estaba, el punto de inspiración fue una biblioteca y así lo vimos esta noche, una fantástica biblioteca y una colección llena de mucha poesía, de mucha magia. Hay que ser comercial, pero la magia tiene que estar, porque en la vida todo se parece, pero si hay esa magia, las cosas sorprenden y las cosas son diferentes. Telas creadas en Italia, lanas y sedas, rayas, cuadros, motivos florales y materiales bordados sutilmente con lentejuelas y plumas. Fíjate tú que en estos días que salió la reina Rania de Jordania con uno de mis looks de la colección pasada, la que está ahorita en tiendas, era una combinación de lo que tú dices, rayas, cuadros y más cuadros y más cuadros. Y la prensa especializada, el título era Atreverse, cómo ella se atrevió a esas combinaciones que son rayas, cuadros y cómo funcionó. Silvia Cherasi, una de las diseñadoras colombianas con más proyección internacional. En sus creaciones siempre pone un sello que desafía las reglas tradicionales de la moda. Pero antes de la presentación de la diseñadora colombiana Silvia Cherasi, un grupo de jóvenes diseñadores de joyas se tomaron los pasillos del Bogotá Fashion Week 2019, una pasarela itinerante. La joyería fue la protagonista en esta nueva versión del Bogotá Fashion Week, un desfile inaugural que contó con la presencia de varios diseñadores colombianos que le apostaron a las piezas grandes y llamativas. Esta colección es espectacular, se llama Selva de Mar, es una mezcla de aretes, chokers, brazaletes, de animales de la selva y el mar. El accesorio se convierte en esa pieza infaltable que se puede utilizar a cualquier hora del día, en cualquier lugar. La Fuente de Velayo en Las Vegas, Estados Unidos, se sincronizó con la música y las luces de la exitosa serie Juego de Tronos.
Juego de Tronos finalizará su octava temporada este 2019 y desde ya está generando mucho interés en sus seguidores. Y para alentar aún más esta devoción, los dragones de la exitosa serie han llegado al Casino Resort Bellagio en Las Vegas. Las impactantes fuentes que adornan este emblemático lugar son el lienzo de este sensacional espectáculo de agua, música y láser. Con una duración de 3 minutos y medio, los espectadores se sumergen literalmente en esta aventura de fantasía. Al ritmo de la banda sonora, los chorros de agua forman un trono y la corona de la serie en un muro de 244 metros de largo. Al finalizar, un show de pirotecnia explota en el centro del lago, sellando con éxito esta original intervención, la cual se presentará todas las noches hasta el 13 de abril, el día anterior al estreno de la octava temporada de Juego de Tronos. Esta es toda la información en las noticias del entretenimiento, pero a las 11 de la noche nos vemos con más en la última emisión de CMI. Chao. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Proponen una demanda contra los promotores de la minga indígena. 2. Conteo regresivo para definir la suerte de la AAA. 3. Polémica solicitud del senador Iván Cepeda a la Corte Suprema de Justicia. Y tengo ñapa. El expresidente Juan Manuel Santos terminó matando 2 pájaros en un solo libro. 1, 2, 3 y mi ñapa ganadora después de Pregunta Yamit. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el senador de Cambio Radical, Germán Barón Cotrino, ¿usted cree que se puede recomponer la unión política entre Germán Vargas Lleras y la Casa Char? No, 69,11%, sí, 30,89%. Muy buenas noches. Se agrava la situación en el departamento del Cauca por enfrentamientos y un indígena muerto hoy. Nuestro invitado esta noche es el doctor Temístocles Ortega. Él fue 2 veces gobernador del departamento del Cauca y en ambos periodos tuvo que enfrentar problemas con el actual. Conoce bien el problema con los indígenas caucanos. Por eso lo invitamos para que nos diga por qué recurrentemente desde su gobierno, su año 90 y pico, ¿no? 92. ¿Por qué se presentan estos reiterados movimientos indígenas? Muchas gracias, David. Pero mucho antes. Esto tiene ya más o menos 34 años y tiene que ver con reclamaciones que hacen las comunidades indígenas, campesinas a veces también, acuerdos que hace la nación, los gobiernos, desde esa época hasta acá, casi todos, y por supuesto incumplimientos de ellos. Eso da pie para que exista esta reacción de las comunidades indígenas que argumentan que los están tomando como conejillos de indias, no seriamente, y que la única alternativa que encuentran para que el gobierno se sienta a conversar es casos como estos, las vías de hecho. La protesta. Hay una situación muy compleja, extremadamente compleja, pero en esta ocasión lo que realmente queremos es que la vía panamericana se desbloquee, porque ya los daños son inconmensurables. La economía del departamento del Cauca y de Nariño, sí, las actividades educativas, de salud, todas están colapsadas. Pero perdón una cosa, miren, doctor Ortega. Tratando de entender qué es lo que pasa con los indígenas, los periodistas hemos descubierto que lo más grave, y usted me lo puede confirmar o negar, es que los gobernadores y todos los gobiernos han propuesto cosas, han ofrecido cosas que no cumplen. Entre otros usted, como gobernador. No, David, no. Las reclamaciones de los indígenas son hechas a la nación, porque la nación es la que tiene la competencia en temas de tierras, por ejemplo. Esos no son competencias de los gobernadores. El pliego en general es un pliego contra la nación, no es con los gobernadores. Sí, pero en general no los cumplen, o las cumplen a medias. Exactamente. No las cumplen o las cumplen a medias, sí, porque a fin de salir de situaciones como estas, de bloqueos de vías, pues firman acuerdos que realmente no son cumplibles. ¿Qué es lo que usted diciendo? Pues usted dice, yo no, usted. Pero es que eso es lo que ocurre, que le ofrecen y ofrecen y ofrecen y no cumplen. Evidentemente, es eso.
¿Y entonces qué hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues ser más serios en esto. Ser más serios en esto. El gobierno nacional tiene que conversar con los indígenas, hay que reconocer que lo está haciendo. En estos momentos están conversando desde hace varios días y claramente debemos definir presupuestos y acciones cumplibles de verdad. Y también los indígenas que entiendan que pues, el presupuesto de la nación no es infinito y que tienen unas obligaciones que cumplir. Se requiere flexibilidad de ambas partes y seriedad de las dos partes, porque si no podemos salir de este guión que estamos hoy y volver dentro de unos años a lo mismo. Usted va a organizar mañana, o convocó para mañana en el Senado, un debate sobre qué es lo que está pasando y qué está haciendo el gobierno. Citó a varios ministros, pues como Interior, Defensa, Agricultura, etc. ¿Cuál es el objetivo del debate? Inmediatamente después de comerciales. Senador, ¿para qué es el debate mañana sobre la minga y lo que ocurre en el Cauca? El debate mañana, Yamid, en Comisión Primera, es con el fin de aportar. No queremos hacer un debate de control político para señalar falencias o dificultades del gobierno. No, queremos aportar. Queremos decirle al gobierno, aquí está el Congreso de la República listo para mediar, para que las partes se acercan, para que se aproximen y resuelvan, por lo menos, repito, por ahora, que la vía panamericana se desbloquee. En consecuencia, citan ministros y también indígenas. Mañana es posible que estén los indígenas allí. Ellos han estado en el día de hoy en el Congreso de la República. Pero en el debate mañana habrá también indígenas. No están citados realmente ellos. Pero entonces, ¿cómo piensan hablar con un solo lado? Porque el Congreso puede estar allá en el sitio de los hechos si el gobierno así lo considera. Es que hasta ahora hemos intentado hacerlo, pero no ha sido posible porque ambas partes están cerradas en que su posición es que el presidente venga y el presidente que no va hasta que no haya pero los ministros van a ir mañana. Los ministros esperamos que vaya mañana. El debate estaba para hoy, pero se aplazó porque ellos están ya en el Cauca. Sí, pero bueno, si ustedes en el Congreso, en el Senado de la República, quieren ser mediadores, ¿por qué no le piden a los indígenas que terminen el bloqueo para que el presidente pueda ir y oírlo? Igualmente, claro que lo pedimos. No faltaba, no tenemos posiciones de un favor ni uno ni otro, lo pedimos. ¿Y cuándo lo han Y hasta ahora ya lo hemos hecho, ¿no? ¿Y no los han entendido? No, porque está cada cual radicalizado en su posición. Lo que vemos ahora es un poco de flexibilidad en la posición indígena. No venga ya, anuncie que viene, que nosotros con eso consideramos desbloquear la vía. Sí, cuando yo le pregunté a usted, ¿quién tiene la razón? Usted dijo parte y parte. ¿Cuál es la razón del gobierno? El gobierno dice, mientras ya había de hecho, no puedo ir porque coloco en cuestión la autoridad. Sí, ¿y cuál es la razón de los indígenas? Los indígenas dicen, nosotros hemos dialogado toda la vida y nos han incumplido, ¿no? Hemos en esta época enviado comunicaciones, no han venido. La única manera de que nos escuchen es con vías de hecho. Usted conoce bien, y en parte del país creo yo, las peticiones de los indígenas. ¿Son aceptables sus peticiones? Son aceptables no al 100%. ¿Qué es aceptable? Es aceptable que haya una política indigenista. Es aceptable sus reclamos en materia ambiental. Es aceptable sus reclamos en materia de autonomía. Es aceptable, por supuesto, inversión social. Esas son comunidades pobres, sin duda alguna. Yo las conozco porque las he recorrido permanentemente. Pero, por ejemplo, no puede ser aceptable la petición de 50.000 hectáreas de tierras, porque no hay dónde. No hay dónde, en función a que los campesinos y los dueños de tierras pues no van a venderlas fácilmente. Entonces ahí hay que estar conscientes de eso y disponerse a hacer acuerdos con una posición más flexible. Pregunta final. ¿Cómo se arregla el problema? Siendo flexibles un poco más ambas partes. ¿Flexible el gobierno en qué sentido? En el sentido de que pueda considerar la última petición, en el sentido de que el presidente anuncie que va a ir tal día. Y mire que entonces, por lo menos la angustia de todos los habitantes del suroccidente se disipa un poco y siguen conversando. Como que dice, mire, yo vi el domingo si levantan el paro el sábado, para que ellos vean que es así. Es que ahí usted le coloca una condición, si levantan el paro. No, él puede decir, voy a ir tal día. Ellos siguen conversando. Ellos destapan la vía, es lo que sabemos últimamente,
consideran destapar la vía, mientras el presidente han conversado, avanzaron otros puntos y el presidente va a avalar eso. Los presidentes que han ido allá han sido por los indígenas bien recibidos, han sido acatados, han sido respetados, ha habido confianza entre ellos y eso ha avanzado. Que el presidente flexibilice su posición anunciando que va a ir y que los indígenas flexibilicen su posición haciendo qué. Con el anuncio del presidente que abra la vía. Que levanten la vía. Y usted mañana va a proponer esa alternativa en el debate que hará la Comisión. Sí, vamos a reafirmarla porque ya la hemos hecho entre congresistas de los occidentes del país. Y están todos de acuerdo. Y estamos de acuerdo. Doctor ministro, que muchísimas gracias y que tengan mucha suerte en la gestión de mediación que proyecta iniciar mañana. Muchas gracias. ¿A ustedes qué les parece la iniciativa del Congreso de la República representado en esta ocasión con el doctor Temísclos Ortega, que fue gobernador en 2 ocasiones del Cauca? ¿Buena o mala? El resultado del sondeo será publicado mañana en esta emisión. Ahora los invitamos a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de 1. Comenzó a abrirse paso entre gremios, empresarios e industriales del suroccidente del país la idea de demandar a los promotores de la minga indígena que tiene bloqueada la vía panamericana. La idea de demandar a los promotores de la minga será planteada al gobierno para que sea el Ejecutivo quien instaure la querella por responsabilidad civil extracontractual. De esta manera se busca que los promotores de la minga respondan económicamente por las millonarias pérdidas que dejan los 22 días de bloqueo de la vía panamericana. Si la iniciativa prospera, se convertirá en un hecho sin precedentes en la historia del país y sin duda podría dividir en 2 la historia de la protesta en Colombia. Esto se produciría en el sentido de que los paros o movimientos ilegales que generen graves pérdidas a la nación podrían ser en adelante demandados por daños y perjuicios. 2. Esta semana es crucial para el futuro de una de las empresas más importantes de la costa caribe, la AAA, la operadora de aseo, acueducto y alcantarillado del Atlántico. Resulta que este jueves se vence el plazo que le da la ley a la Fiscalía para definir si archiva o sigue adelante con el proceso de extinción de dominio del 82% de las acciones de la compañía que eran de la firma española INASA. Esas acciones fueron incautadas por las autoridades cuando los directivos y socios de INASA comenzaron a ser investigados en Colombia por haber desviado recursos destinados a mejorar la prestación del servicio a cuentas en Estados Unidos. En manos de la Sociedad de Activos Especiales están las acciones incautadas, cuyo valor supera los 200.000 millones de pesos y que servirían para cubrir el desfalco descubierto en la AAA. El reloj comenzó el conteo regresivo y el balón está en manos de la Fiscalía. O nos dejamos o nos tumban. 3. El senador Iván Cepeda pidió a la Corte Suprema de Justicia que la magistrada Cristina Lombana, quien investiga como juez al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, sea parte del caso. El abogado Reinaldo Villalba, defensa de Cepeda, dice que la magistrada Lombana representaría una carga de desconfianza sobre la independencia e imparcialidad judicial dentro del caso. Así lo cree porque la doctora Cristina Lombana trabajó hace 20 años con el abogado Jaime Granados, quien ha representado al expresidente Uribe en varios casos. La Corte Suprema revisará la recusación y en los próximos días se conocerá si ella continuará siendo juez en el caso del senador Álvaro Uribe Vélez. Y Miñapa. El expresidente Juan Manuel Santos está celebrando que con su libro La batalla por la paz logró 2 conquistas personales. Por una parte, afirmó cosas que quería decir contra dirigentes que se atravesaron en el camino de las negociaciones con las FARC que, finalmente, terminaron en el acuerdo de paz que tiene hoy la nación y en la desaparición de las FARC como cuerpo insurgente armado. Y por la otra, va camino de batir récord con la venta de su libro. La obra fue editada por Planeta y se agotó en la primera y en la segunda edición.
Está en librerías la tercera. Y todo indica que vendrá la cuarta edición. Nadie sabe para quién trabaja. Hasta mañana, que descanse. Hasta aquí las noticias en CMI. A continuación, Shark Tank Colombia negociando con tiburones. No se pierda Guerreros, el clásico de los Andes, Colombia versus Perú, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Solo por el Canal 1.